Hola, hola, esto es La Payola, un podcast de música, cine y entretenimiento. Hoy vamos a hablar de Star Wars y en particular de Dave Filoni, un personaje que ha tomado la estafeta para revivir Star Wars en espíritu. ¿Cómo fue que se apareció y por qué es tan importante? Esa es una de las cosas que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar sobre Clone Wars y Bad Batch, uno de sus últimos proyectos, cómo están relacionados y varias de las curiosidades acerca de esta última serie. Comenzamos. A ver, desde hace un tiempo los fans de Star Wars como que no estábamos muy contentos con el rumbo que la franquicia había tomado, en especial desde que Disney tomó las riendas. Y yo creo que pensando en retrospectiva, pues diríamos que la mejor solución hubiera sido que Dave Filoni dirigiera esas 3 películas. Que hoy en día Dave Filoni es muy popular porque dirigió El Mandaloriano, pero bueno, en el tiempo donde se hicieron estas películas, pues él todavía no tenía esta popularidad. Y es que realmente los directores de las últimas 3 películas, con esto me refiero a la trilogía, pero no me refiero a Solo, ni tampoco me refiero a Rogue One, creo que estos directores pues eran bastante buenos, sobre todo J.J. Abrams, a mí me parece un muy buen director. Hay gente que no le parece, pero a mí se me hace que hizo un muy buen trabajo con Star Trek y Star Trek Into the Darkness, y también tiene otra película que se llama Super 8, Super 8 en español, que es una película muy parecida al plot de Stranger Things, solo que en Super 8 es un alienígena, no es un monstruo de una dimensión paralela, y la verdad creo que Stranger Things está mucho mejor hecha. Realmente no son malos directores. J.J. Abrams fue uno de ellos. Él dirigió The Rise of Skywalker y también The Force Awakens, o sea, la primera y la tercera. La de en medio, The Last Jedi o El Último Jedi, lo dirigió Ryan Craig Johnson. Pero yo creo que el problema pues no era eso. George Lucas, aunque Disney sí lo aceptó como un consultor externo, realmente no tomaron sus ideas. Entonces, no estuvo realmente en el proyecto. El director de A New Hope, o de Una Nueva Esperanza, del episodio 4, fue nada más y nada menos que George Lucas. Pero la segunda y la tercera película, o el quinto y sexto episodio, esos los dirigieron respectivamente Irving Kershner y Richard Alfred Marquand. Bueno, de hecho el episodio 1, 2 y 3, podríamos llamarle la segunda trilogía en salir de la saga de Star Wars, esas 3 estuvieron dirigidas por George Lucas, a diferencia de las primeras 3 películas, que bueno, él le dio esa chamba a otras personas para concentrarse más en la historia. El punto es que tanto la última trilogía como la película de Solo y la de Rogue One no tuvieron una participación activa de George Lucas y por eso no son tan buenas. No es que hayan tenido diferentes directores o que hayan sido malos directores. Ahora, en el Mandaloriano, claro que estuvo presente y estuvo presente, aparte de como consultor, estuvo presente y ha estado presente a través de Dave Filoni. ¿Quién es Dave Filoni? Dave Filoni yo creo que podríamos decir que es el Padawan de George Lucas, y estoy usando la jerga de Star Wars. Dave Filoni es un director de televisión, además es actor de voz y es conocido hoy en día por haber dirigido El Mandaloriano, pero ha dirigido otras cosas relacionadas con Star Wars, que fue lo que condujo su camino hacia El Mandaloriano. Él estuvo encargado de dirigir The Clone Wars, ¿no? La Guerra de los Clones, que esto es diferente de El Ataque de los Clones, que es la película que se refiere al segundo episodio de la saga. El Ataque de los Clones es una serie animada y está producida por Lucasfilm Animation, que bueno, ya hemos platicado en otros programas sobre Pixar o el estudio de animación de DreamWorks. Bueno, Lucasfilm también tiene un estudio de producción de animación, que es Lucasfilm Animation. Ahora, pues, ¿de dónde sale Dave Filoni? Pues Dave Filoni estaba trabajando en Avatar, el último maestro del aire. Él ahí era lo que se conoce como el escritor del storyboard,
que es el storyboard es un guión gráfico, pues como un álbum con varias imágenes, es un borrador de cómo va a quedar la historia y esto le sirve a todos los que están produciendo la serie, pues para saber por dónde va la cosa. Filoni pues está trabajando en Avatar, el último maestro del aire, en Nickelodeon, y George Lucas lo contacta, no lo contacta directamente, pero lo contacta a través de otras personas. De hecho, le llaman, le hacen una llamada a Dave Filoni y esto es muy curioso porque Dave Filoni cuenta que él no se la creía. Él pensaba que le estaban haciendo una broma. Entonces, de hecho, pues a la gente que le estaba llamando, le dijo, a ver, ¿quién te puso a hacer esta broma? Ya dime la verdad. Y le preguntaron, a ver, si estamos hablando con Dave Filoni, que está trabajando en Avatar, y ya como que ahí ya le cayó el 20 que realmente era una llamada real de George Lucas. Y que es que también cuando le llamaron, le dijeron que estaban llamando de Lucas Film Animation. Y para ese momento, pues Lucasfilm Animation no había sacado nada. Y curiosamente, pues George Lucas le ve mucho potencial a Dave Filoni y lo contrata ya no como guionista gráfico, sino que ya lo contrata para que sea el director de Clone Wars o la Guerra de los Clones. Entonces, bueno, Dave Filoni empieza a trabajar en Lucasfilm Animation, empieza con Clone Wars. Y de hecho, para el momento en el que salen las películas de Star Wars, la trilogía, él está trabajando en Clone Wars y en Rebels. Y pues muy seguramente en ese momento también ya estaba trabajando en la planeación de Bad Batch. Entonces, pues no había manera de que él dirigiera, no había, pues hasta ese momento no había dirigido realmente nada en vivo, habían sido puras cosas animadas. Entonces, bueno, dirigir El Mandaloriano, pues nos prueba que, por supuesto, que puede dirigir una película de acción en persona, pero hasta entonces, pues no se sabía, ¿no? Bad Batch y Clone Wars están las dos muy ligadas. De alguna forma, Bad Batch y Clone Wars, pues son el antes y después, justo de cuando se da la Orden 66. Bueno, Bad Batch ocurre o empieza justo en ese momento cuando se da la orden. Y Bad Batch pues tiene un equipo que se llama el equipo 99 o la fuerza de los clones Clone Force 99. Y pues que justo curiosamente pues 99 es el 66 al revés, ¿no? Entonces pues está haciendo referencia a eso que es una fuerza que va a ser una contraposición al ataque contra los Jedi. Que a mí siempre me ha parecido que pues esta idea del 66, solo que le quitan un 6 más, ¿no? Pues se refiere un poco al holocausto y pues a esta situación durante la Segunda Guerra Mundial del ataque contra los judíos. Y pues no sería sorpresa porque pues George Lucas es judío. Dave Filoni ha ayudado muchísimo a expandir en la historia de Star Wars, una cosa que no se hubiera podido hacer a través de las películas porque el presupuesto es muchísimo más alto que el de una serie animada. Por ejemplo, uno de los personajes que se ha podido desarrollar mucho en Clone Wars es el de Anakin Skywalker. En las películas realmente sabemos muy poquito y evoluciona muy rápido porque todo eso tiene que pasar en la duración de una película. Pero una serie y una serie animada pues te dan más chance de contar mucho más con mucho menos presupuesto. Contar todo este material en películas o en series de personas, de live action, saldría muy caro. Porque, por ejemplo, cada episodio de El Mandaloriano cuesta alrededor de 15 millones de dólares. Entonces, si tú comparas eso con lo que cuesta hacer una temporada, por ejemplo, de Clone Wars, toda una temporada, 22 millones de dólares. Por episodio, pues sale mucho más barato y en una temporada, pues puedes contar mucho más que en un solo episodio. George Lucas estuvo siempre muy involucrado en toda la serie de Clone Wars, que eso también la hace muy buena. Pero pues, ¿qué va a pasar el día que George Lucas ya no esté? Pues creo que eso se resuelve muy fácil con Dave Filoni, porque Dave Filoni es su heredero. Dave Filoni, de hecho, una de las cosas que cuenta Jon Favreau, el director ejecutivo del Mandaloriano, pues es
cómo, cómo George Lucas tiene a Dave Filoni como Padawan y es como su coach. George Lucas le habla y le dice que haga ciertas cosas, lo regaña, pero en buena onda, ¿no? O sea, lo está tratando de entrenar para que sea un mejor director y un mejor director de Star Wars. Entonces, creo que eso es buenísimo y en un futuro creo que los fans debemos de temer menos a que se pierda esa esencia que tiene Star Wars, pues gracias a que Dave Filoni está aprendiendo todo esto directamente de George Lucas. Ahora, Clone Wars y Bad Batch son muy parecidas y de hecho son muy parecidas incluso en la animación. Pues cuando empecé a ver Bad Batch dije, vaya que se parece mucho a Clone Wars y bueno, dije que no, ya ha mejorado mucho la animación en el tiempo que, o sea, de cuando se empezó Clone Wars en el 2008, ahorita 2021, pues es como que no ha mejorado la tecnología, ¿por qué se sigue viendo esto así? Me sorprendí al leer que pues esto es de alguna forma a propósito, porque lo que han querido los creadores de la serie es justo enfatizar la conexión que hay entre Clone Wars y Bad Batch. Realmente una es la secuela de la otra, alrededor de este evento, que es la Orden 66 que les contaba. Y bueno, es que por ejemplo una de las cosas que a mí no me gusta mucho de la animación de antes, con esto me refiero a la animación 3D, es cómo corren los personajes, como que les faltan articulaciones y cuando corren como que van brincando, como de una manera muy poco natural. Pero bueno, ya vi que pues es a propósito, o sea, están tratando de hacer esa conexión. Pero lo que sí se ve es que mejoran todos los movimientos de cámara, todo es mucho más nítido, se nota cómo ha evolucionado y la calidad por supuesto que es mucho mejor, pero mantiene ciertos rasgos para que se vea similar a su precuela, que es Clone Wars. Si tú comparas Clone Wars con Bad Batch, como se mantiene de alguna forma el tipo de animación, pues esto se puede considerar como un control, como una variable de control. Entonces puedes comparar otras cosas, puedes comparar cómo se ven las escenas en Clone Wars contra Bad Batch, manteniendo ciertas cosas constantes, que esto es súper, súper útil, que yo por ejemplo esto lo enseñamos en economía, lo enseño en la clase que tengo, esto le llamamos una cosa que es en latín que se dice ceteris paribus, que es todo lo demás constante. Entonces cuando analizamos un modelo, movemos una variable, vemos qué impacto tiene sobre un resultado en particular, pero solo movemos esa variable y mantenemos todo lo demás constante. Entonces de alguna forma, pues este razonamiento de microeconomía, pues funciona también aquí, ¿no? Porque estás de alguna forma manteniendo ciertas cosas constantes, en este caso el tipo de animación, y entonces puedes ponerle atención a otras cosas para ver cómo cambió en el antes y después. Bueno, una de las cosas más curiosas de Bad Batch, pues tiene que ver con las voces. En Bad Batch y también en Clone Wars hay un actor de voz que se llama T. Bradley Baker, que hace la voz de los clones. Ahora, esto es chistoso porque, bueno, los clones, pues siendo clones son copias de otros, ¿no? Entonces son idénticos. Entonces la voz tiene que ser idéntica. Entonces D. Bradley Baker, pues realmente no tenía mayor empacho en hacer la voz de 10 clones porque siempre tenía que sonar igual, ¿no? Porque al final eran la misma persona, como gemelos, ¿no? Pero en Bad Batch, pues justo parte del plot es que este equipo, esta Fuerza 99, está integrada por 5 personajes, personajes que sufrieron alguna mutación en algún momento que los hace diferentes de los clones. D. Bradley Baker, pues ahora tiene que hacer las voces de 5 personas diferentes, pero que suenan a la vez como relativamente parecidas, ¿no? Porque al final todas tienen la misma raíz, es solo que tienen una mutación y algo los hace diferentes. Entonces, bueno, él tuvo que trabajar en esto y en desarrollar las voces y pues esto a mí me parece fascinante porque si uno se pone a jugar y a tratar de hacer este ejercicio de hacer más de 2, 3 voces y hacerse un diálogo y hablar y demás, pues es un ejercicio bastante divertido. Curiosamente, también en la versión en español, también se hace.
también tienen este ejercicio de vocalización en español. En español la voz de ellos las hace José Luis Orozco. José Luis Orozco hizo la voz de Buzz Lightyear en Toy Story. También hace la voz de Voldemort en Harry Potter y también hace la voz de Bills en Dragon Ball Super. Entonces José Luis Orozco también tuvo que hacer el mismo ejercicio que Dee Bradley Baker, lo cual me parece que habla fenomenal del doblaje latino, ¿no? Que vaya, está también a la altura de esto. O sea, ellos seguramente investigaron y vieron, bueno, la voz de todos estos monos las hace el mismo personaje, entonces tenemos que hacer nosotros también lo mismo. Y bueno, a mí me encanta cuando hacen esto en una serie, creo que, o en una película, esto de empoderar a una minoría, ¿no? En este caso, el Bad Batch, pues grupo de cinco clones que de alguna forma, y esto se menciona en el show, pues salieron defectuosos y de hecho son puestos aparte del grupo. Ellos tienen su propia fuerza y los mandan a misiones aparte, no los mezclan con los demás porque son diferentes. Durante la serie, pues de alguna forma te están mostrando que pues ser diferente está bien y que de hecho trae muy buenas cosas, ¿no? A mí me encantan estos mensajes como ocultos y de fondo, que me recuerda también mucho, por ejemplo, a los X-Men, que esto es muy fascinante porque pues los X-Men se puede considerar como una metáfora de la comunidad LGBTI. Tú ves las películas o la serie pensando esto, hace mucho sentido todos los conflictos que tienen, por ejemplo, el sí o no deben demostrar sus poderes a otras personas. Y bueno, por otro lado, pues son superhéroes que están luchando por la justicia y la justicia social, ¿no? Entonces al final, pues por supuesto que hace eco en los corazones de la comunidad LGBTI. Y no solo en ellos, sino en cualquier persona que sienta que es diferente y que no está comprendido por el mundo. Yo creo que este tipo de series ayudan mucho. Quizás no es de una forma directa y es algo más bien entre líneas, pero a mí me parece fantástico porque sí permea en nuestras mentes y nos hace ver cómo ser diferentes no está mal. Clone Wars, Bad Batch, Rebels están ayudando a definir las historias de personajes para después poder sacar una serie, por ejemplo, sobre Ahsoka, que Ahsoka, para los que no saben, Ahsoka es la discípula de Anakin Skywalker, que luego se convierte en Darth Vader. O, por ejemplo, el libro de Boba Fett, que bueno, Boba Fett pues ya es un personaje bastante conocido dentro del universo de Star Wars. Pues ahorita en el Mandaloriano, por ejemplo, también se está construyendo ahí o describiendo más ese personaje para después hacer una serie. Y es curioso porque no te debe parecer una coincidencia si esto te suena un poco a lo que pasó en los Avengers, ¿no? O sea, hicieron películas de cada personaje y luego como que las empiezan a juntar y de repente tenemos a los Avengers. No te sorprendas si después, ya que se tienen todos estos personajes, se hace igual un crossover. Estos crossovers, Disney pues ya lo ha hecho antes, sabe que funciona, le funcionó con los Avengers y lo va a seguir haciendo, ¿no? Igual que ahorita, por ejemplo, vemos series como Loki o como WandaVision, ¿no? Pues la idea es crecer más estos personajes y después que sean parte de nuevas películas, nuevas series, mezclas. Me parece una estrategia fantástica y a mí la verdad yo lo disfruto mucho, entonces qué bien y que lo sigan haciendo. Y bueno, pues que si siguen haciendo más producciones de Star Wars, pues que lo mejor sería que ya sea que George Lucas estuviera ahí o que Dave Filoni estuviera ahí. Al final de cuentas yo creo que Dave Filoni va a ser el heredero creativo de George Lucas, que bueno, sabemos que es el creador de Star Wars.
Bueno, payolitos y payolitas, pues espero que les haya gustado este programa sobre Dave Filoni y cómo está salvando al universo de Star Wars y cómo es importante que haya continuidad en cómo se cuentan las historias. Que si hay un director, si hay un escritor, pues que se respete la esencia de ese director y que si se van a continuar con sus historias, pues que también se respete. Y yo creo que al final de cuentas el enemigo aquí pues no es Disney, porque Disney de hecho pues es justo los que están apoyando y permitiendo que Dave Filoni esté ahí, ¿no? Porque bueno, Lucasfilm, por supuesto que Lucasfilm es de George Lucas y George Lucas por eso ha estado detrás de estas series animadas que han salido, pero The Mandalorian es de Disney, ¿no? Y entonces pues ahí sí dieron chance de que Dave Filoni tuviera injerencia en el proyecto y detrás de él está George Lucas. Entonces de alguna forma el que esté ahí Dave Filoni nos asegura de que la visión de George Lucas se sigue imprimiendo en todo este material fantástico del universo de Star Wars. Pues eso es todo y nos escuchamos en la próxima.